Hay sonrisas que son jaulas de oro. Mujeres que rezan en la misa del domingo y cuya piel, en secreto, guarda el eco de un gemido ahogado por un desconocido. Mujeres que comparten lecho con su marido, pero cuyo cuerpo, en la quietud de la noche, se estremece con la idea prohibida, la peligrosa fantasía de ser descubiertas. No todas las infieles visten de rojo escarlata. Algunas visten de beige, de discreción, de normalidad. Llevan anillo de compromiso, sí, pero eso no las hace menos ardientes, solo las hace más cautas, más estratégicas. Te han vendido un cuento. Te han hecho creer que la mujer casada es un territorio inexpugnable, un ser que ha apagado su deseo, que está demasiado ocupada criando hijos o gestionando un hogar, que el amor conyugal la contiene. Pero eso es una mentira. La mujer casada no es inaccesible. Es, de hecho, la más vulnerable de todas cuando se cruza con el hombre que no la trata como esposa, sino simplemente como mujer. Cuando encuentra a quien ve más allá del rol, de la función, y conecta con la fiera dormida que habita en su interior. Hoy, en este espacio de verdades incómodas, voy a revelarte por qué sucede esto. ¿Cómo opera ese mecanismo secreto del deseo? Porque la mayoría prefiere mirar hacia otro lado, pero tú has entrado a tu mejor versión porque buscas respuestas, no consuelos. En este video voy a mostrarte lo que la psicología de convenio no se atreve a decirte. Las 7 razones por las que una mujer casada puede entregarse más rápido, con más intensidad y con menos condiciones que una soltera. Y la última. Te prometo que la última razón va a desmontar por completo la forma en que entiendes la psique femenina. Soy Gael, psicólogo, terapeuta de parejas, y soy la voz que te dirá en voz alta lo que el mundo solo susurra. Quédate hasta el final. Porque después de hoy, cuando camines por la calle y cruces tu mirada con la esposa de otro, ya no verás a una mujer, verás un universo de posibilidades reprimidas. ¿Alguna vez has sentido esa mirada? Esa que dura una fracción de segundo de más. No es tu imaginación, no es simple cortesía. Es un hambre disfrazado de normalidad. Es un grito silencioso, porque el matrimonio no apaga el deseo, solo lo obliga a esconderse. Porque, aunque nadie lo diga en voz alta, el deseo de una mujer no desaparece mágicamente el día que firma un papel. No se extingue con el sí, quiero. En realidad, sigue ahí, latente, pero se esconde. Se reprime. Se encierra en una jaula de rutinas, de expectativas sociales, de un papel firmado que la define como esposa. Y un deseo encerrado no muere. Se vuelve más hondo, más oscuro, más salvaje. Hoy vamos a destripar el primer punto crucial de este viaje, y se llama: el matrimonio no apaga el deseo, solo lo oculta. Te lo digo con la crudeza que veo cada día en mi consulta. He visto mujeres con apellidos compuestos, con hijos, con la foto de perfil familiar perfecta, confesarme, entre lágrimas de rabia y vergüenza, que fantasean con un hombre que no las llama mi amor por inercia, sino que las mira con una intensidad que nadie en su casa se molesta en dirigirles hace años. El deseo femenino es profundo, sí, pero también es terriblemente concreto. Es físico. Y cuando su marido deja de tocarla con hambre, cuando deja de verla como a una mujer y empieza a tratarla como a una madre, como a una compañera de piso, como a un mueble más de la casa, ella no apaga su fuego. No puede. Lo que hace es desviarlo. Lo dirige hacia otra fuente de calor. Y si tú, sin buscarlo, sin proponértelo, representas esa fuente, aunque solo sea con una mirada sostenida, con un halago inesperado, con una presencia que no pide permiso, ya estás encendiendo una mecha que su marido dejó apagar. Una mujer puede pasar años, incluso décadas, al lado de un hombre que le da todo, menos lo único que no se puede comprar: deseo. Y entonces aparece otro. Uno que no está atado por las mismas cadenas. Uno que no pide permiso para existir, que no está emocionalmente castrado. Y ese hombre, sin tocarla, ya la está tocando. Sin hablarle, ya la está seduciendo. Porque lo que a ella le falta no es amor. Es vértigo. Es tensión. Es sentirse elegida de nuevo, cuando ya nadie la elige. Ahí es donde tú entras en juego. No porque lo hayas planeado, sino porque encarnas, sin saberlo, exactamente lo que su marido dejó de ser.
No importa si eres más joven, si tienes menos dinero o un coche menos lujoso. Si tu energía es más masculina, más libre, más viva, eso basta. Eso es más que suficiente para despertar a la criatura que ella ya daba por muerta. Te voy a contar algo que nunca se dice en público, algo que solo emerge entre las cuatro paredes de la consulta. Las mujeres casadas no dejan de desear. Dejan de actuar su deseo con sus maridos, pero siguen deseando en silencio. Con la mirada perdida en la ventana del tren. Con un gesto al ajustarse el vestido. Con la ropa interior que elige los días que sale sola. He tenido frente a mí a mujeres con una vida aparentemente perfecta, llorando no de tristeza, sino de rabia y confusión, porque se sienten irremediablemente atraídas por un compañero de trabajo, por el amigo de su esposo, por un cliente que les dirige la palabra con verdadera presencia. Lloran porque no pueden controlarlo, pero lo desean igual. Porque el deseo, cuando ha sido ignorado durante años, no pide permiso. Se vuelve indomable. Así que no caigas en el error de ser ingenuo. El matrimonio es un contrato social, no un interruptor que apaga la libido. Y la mujer que desde fuera parece más estable, más serena, más correcta, es, en muchas ocasiones, la que más intensamente desea huir. No de su hogar, necesariamente, sino de su vacío. De la rutina que la asfixia. Y si en su camino se cruza un hombre que posee la energía que la despierta, no se resistirá. Buscará justificaciones. Porque el deseo femenino, cuando no puede expresarse con quien debería, busca desesperadamente un canal alternativo. Y se canaliza hacia quien puede. Aunque ese seas tú. Aunque eso signifique jugar con fuego. Lo más peligroso de este deseo no es su intensidad, es su silencio. Porque mientras el mundo cree que ella está bien, que solo está cansada, que es normal que ya no busque intimidad como antes, en su interior hay un grito ahogado que, aunque nadie escuche, busca una salida a toda costa. Y cuando ese deseo reprimido encuentra a un hombre que lo refleja, que lo evoca sin esfuerzo, no hay moral, ni anillo, ni promesa que lo contenga. Es una fuerza de la naturaleza. Esto nos lleva de forma natural al segundo punto clave, una razón que muchos hombres pasan por alto porque es incómoda de aceptar. La rutina la aburre más que la culpa. La mayoría cree que si cumple con su rol, si es un buen proveedor, si no falla, si no levanta la voz, entonces ella nunca lo abandonará. Y puede que no lo abandone físicamente, pero sí lo hará emocionalmente. Porque hay algo que el amor más puro no puede reemplazar, el vértigo. Si una mujer no siente que se le acelera el pulso con tu mirada, si no tiembla cuando estás cerca, si no alberga esa sensación arriesgada de que podría perderte, entonces, inevitablemente, empieza a apagarse. No como madre, no como compañera de vida, sino como mujer. El estoicismo nos enseña a aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y la realidad, por más cruda que parezca, es esta: muchas mujeres no son infieles por maldad o por falta de valores. Lo son por aburrimiento. Porque la rutina, lenta y silenciosamente, mata más relaciones que los conflictos o las infidelidades. Porque la costumbre, cuando no se renueva, se convierte en la cárcel más sofocante. Y cuando una mujer se siente encerrada en una vida que ya no la sacude, que no le ofrece misterio ni intensidad, comenzará a buscar salidas, aunque sean clandestinas, aunque sean breves, aunque arriesguen todo lo que ha construido. Lo hará porque es un instinto de supervivencia emocional. Desde la psicología femenina profunda, comprendemos que el deseo necesita de novedad, de misterio, de una presencia masculina auténtica y desafiante. Si su pareja ha dejado de encarnar esa energía, si se ha vuelto predecible, complaciente o, peor aún, funcional, entonces ella, aunque no lo desee conscientemente, comenzará a mirar hacia afuera. No por un capricho, sino por puro instinto. Porque la mujer que se ha sentido ignorada en su esencia durante demasiado tiempo, empieza a idealizar intensamente todo aquello que no tiene. Y si aparece un hombre que no le habla de facturas o de tareas domésticas, sino que la mira con fuego, que la desafía con su sola presencia, se entregará. No porque la culpa no exista, sino porque el peso del vacío se ha vuelto insoportablemente más heavy que el peso de la culpa. Este es el error trágico de muchos hombres: creer que el respeto y la estabilidad lo son todo. Sí, bastan para criar hijos y pagar hipotecas, pero no bastan para alimentar la llama del deseo. Si un hombre no lo comprende,
si no se renueva, si no vuelve a ser la versión de sí mismo que no solo provee, sino que provoca, entonces, otro lo hará por él. Y ese otro no será necesariamente más guapo o más rico. Será, simplemente, menos aburrido, menos predecible, más libre y, por tanto, más peligroso. Así que comprende esto, la rutina es un veneno de acción lenta. Y si tú no te renuevas, si no te mantienes desafiante, presente y vivo en tu energía, vas a perderla. No porque te odie, sino porque dejó de sentirte. Y cuando una mujer deja de sentir, buscará a quien la haga arder de nuevo, aunque sea en secreto, aunque después se arrepienta, aunque tú nunca llegues a descubrirlo. Porque, en el corazón de esta disyuntiva, entre la culpa y el aburrimiento, ella siempre, siempre, elegirá lo que la sacuda, aunque sea lo que la destruya. Esto nos lleva directamente a la tercera pieza de este rompecabezas, una que muchos hombres ven pero no quieren reconocer: el marido domesticado es su mejor excusa. Una mujer no necesita anunciar a los cuatro vientos que está insatisfecha. Su excusa más poderosa ya la tiene a su lado: un hombre domesticado. Un hombre que se ha vuelto inofensivo, tibio, predecible. Uno que está siempre disponible, que no discute, que no lidera, que ha pedido permiso para existir dentro de los límites de lo correcto. Ese hombre, aunque sea fiel, un buen proveedor y un padre ejemplar, ya no la provoca. Porque ha dejado de ser un hombre en el sentido más primal y atractivo de la palabra, para convertirse en un compañero funcional. Y eso, aunque nadie lo diga en voz alta, es el peor afrodisíaco para una mujer que anhela sentirse viva. No es que ella busque un macho dominante o agresivo. Lo que anhela es un hombre presente. Un hombre cuyo centro de gravedad no esté en ella, sino en su propio propósito. Un hombre que no necesita su validación constante para sentirse completo. La estrategia que marca la diferencia aquí es tan sencilla como radical: recuperar tu filo. Tu energía masculina no es sinónimo de agresión, es sinónimo de dirección. Y la dirección no se mendiga, no se negocia. Se impone con la sola forma de estar en el mundo. Tienes que dejar de pedir explicaciones por todo, de preguntar qué sientes esperando una respuesta que te salve, de ceder ante cada queja disfrazada de diálogo maduro. Una mujer solo respeta de verdad a un hombre que sabe cuándo callar, cuándo decir basta y cuándo retirarse sin drama ni llanto. Porque es en ese silencio firme y seguro donde ella siente algo que creía perdido: la presencia masculina. Esa que no compite, no se justifica y, por lo tanto, no necesita ganar. Piensa en el hombre que intenta reconquistar a su esposa volviéndose más amable, cocinando, limpiando, siendo más dulce. Y ella, en lugar de acercarse, se aleja. ¿Por qué? Porque la dulzura sin la tensión del desafío se convierte en empalago. Porque cuando el fuego se apagó, más azúcar solo enferma. Pero si ese mismo hombre, en lugar de complacer, empieza a entrenar, a poner límites claros, a mirarla a los ojos sin rogar, a reconectarse con su mundo, entonces, la energía cambia por completo. Y ella, aunque no lo admita, lo siente de inmediato. Porque la mujer no responde al amor manso y predecible, responde al amor que contiene un punto de vértigo. No hablo de violencia ni de falta de respeto. Hablo de presencia auténtica. De recuperar esa parte de ti que no necesita su aprobación para respirar. De volver a ser el hombre que ella no puede controlar del todo, porque no lo tiene ganado. Cuando te vuelves predecible, ella se aburre. Pero cuando te vuelves libre, cuando tu equilibrio interno ya no depende de su estado de ánimo, entonces ella empieza a mirarte de nuevo, a preguntarse, a desear de nuevo. Porque el deseo no nace de la comodidad, nace del misterio, del peligro controlado, de la palpable posibilidad de perderte si no te elige. Y es en este punto, justo cuando decides cambiar, donde surge una trampa psicológica aún más profunda. Una que hace creer que estás avanzando cuando en realidad estás cayendo. Esto nos lleva al cuarto punto, uno que muy pocos ven venir. La atracción secreta la excita más que la estabilidad. El error más común, el que hunde a la mayoría de los hombres, es intentar recuperar su lugar desde el mismo sitio que los hizo perderlo. ¿Quieres que ella vuelva a desearte? ¿Y crees que lo logrará siendo más comprensivo, más servicial, más presente en términos domésticos? Le cocinas, la acompañas, le hablas de sus emociones.
¿Crees que así volverá a mirarte con ese fuego del principio? Pero no. Porque al principio tú no eras eso. Al principio, no la cuidabas, la desafiabas. No le preguntabas si te quería, la hacías dudar de si podría tenerte. No le dabas seguridad, le dabas intensidad. Y eso, querido oyente, es exactamente lo que ella añora en secreto. Una mujer casada que ya no siente pasión por su marido no está buscando un reemplazo para su marido. Está buscando un antídoto, un escape, un secreto a gritos, una contradicción viviente que la devuelva a la mujer que una vez fue. Y si tú te acercas a ella desde la estabilidad, desde la lógica, desde el yo sí te entiendo, yo sí te valoro, puede que esté siendo útil, pero no está siendo deseable. Porque su deseo no se activa con la seguridad emocional. Se activa con el riesgo, con lo oculto, con lo que no puede explicar con palabras, pero que su cuerpo no puede ignorar, con lo que no puede controlar del todo. La mayoría de los hombres maduros caen en esta trampa porque les enseñaron que para mantener a una mujer hay que cuidarla, sostenerla, acompañarla. Y eso es cierto, una vez que te ha elegido. Pero para que te elija, primero tiene que desearte. Y para que te desee, no puede ser simplemente otro marido en potencia. No puedes parecerle una versión mejorada de lo que ya tiene. Tienes que ser otra cosa completamente distinta, un contraste, una amenaza seductora para su monotonía. La posibilidad tangible de romper su rutina, sin tener que romper su vida pública. Y ahí es donde entras tú, no como su salvador, sino como su tentación. Si no entiendes esto, si sigues creyendo que vas a ganártela con pura estabilidad y bondad, terminarás convertido en su mejor amigo, en su paño de lágrimas, en su terapeuta emocional no remunerado, mientras ella, en secreto, se entrega a otro hombre con el que no puede sostener una mirada sin que el pulso se le acelere. Porque así funciona el deseo femenino en su nivel más profundo. No responde a lo lógico, sino a lo inconsciente. No anhela lo predecible, anhela lo vivo. Y si tú no lo activas desde ese lugar primal, ya has perdido la partida antes de siquiera mover una ficha. Esta es la trampa más destructiva, intentar ser el hombre correcto, en lugar de ser el hombre inolvidable. Porque ella no necesita a otro proveedor. Necesita, desesperadamente, un recordatorio de que sigue viva. Y tú, si lo comprendes, puedes ser ese recordatorio. Pero si lo olvidas, te conviertes en otro hombre bueno que no despierta nada en su interior. Y eso, en la mente de una mujer insatisfecha, es el equivalente emocional a estar muerto en vida. Aunque sigas a su lado, aunque sigas dando todo por ella, aunque no entiendas por qué esa mirada de admiración se apagó. El deseo no desaparece, simplemente se muda. Y cuando una mujer siente que su deseo ya no puede expresarse con su marido, lo traslada a otro hombre. Ese traslado no es solo mental, es físico, químico, inevitable. Y cuando su cuerpo empieza a hablar otro idioma, tú lo notas. En la frialdad de la cama, en la manera repentina de vestirse, en un silencio que lo ocupa todo. Pero no dices nada, porque te han enseñado que los celos son de débiles, que hay que confiar y respetar. Y esa falsa madurez, ese miedo disfrazado de virtud, te convierte en el espectador silencioso de tu propia derrota. Esto nos lleva al quinto punto, una verdad que reúne todos los hilos que hemos venido tejiendo. Las casadas tienen más tiempo, más deseo y mucha más rabia. Sí, has oído bien. Rabia. No es solo frustración o un simple aburrimiento. Es una rabia sorda, que se cocina a fuego lento. Porque el deseo, cuando es reprimido durante demasiado tiempo, no se evapora. Se fermenta, se transforma en resentimiento. Y una mujer que ya no desea a su marido, pero que no se atreve o no puede irse, empieza a vivir con una ira profunda que ni ella misma comprende del todo. Se irrita con la inocencia de sus hijos, con la monotonía de la rutina, con su propio cuerpo, pero, sobre todo, con él. Porque él se ha convertido en el espejo vivo de todo lo que ella ya no siente. Él le recuerda, día tras día, que ya no vibra, que ya no tiembla, que ya no se enciende. Y en medio de ese desierto emocional, aparece el otro. El que no se esfuerza, el que no la cuida, el que no tiene una historia compartida con ella, pero que la mira con una intensidad que lo vuelve todo nuevo.
El que, con una sola mirada, la toca de una manera en la que su marido ya no puede hacerlo. El que la hace reír de una manera que creía olvidada. El que no le pide nada, pero lo despierta todo. Y tú, que estás en casa, que das todo por sentado, que haces lo que se debe hacer, te preguntas por qué ella ya no es la misma. ¿Por qué está distante? ¿Por qué responde con asperidad? ¿Por qué evita el contacto íntimo como si fuera una obligación penosa? La respuesta es brutal, y duele aceptarla, porque su deseo ya está siendo expresado en otro lugar. Porque lo que durante años reprimió y guardó en la sombra, ahora ha encontrado un canal, y ese canal no eres tú. ¿Y sabes por qué esto es mucho más común de lo que la gente admite? Porque la mujer casada tiene el espacio, el tiempo y las excusas perfectas. Puede salir sola a hacer recados, puede escribir mensajes en el silencio de la noche, puede quedar con alguien del trabajo, del gimnasio, del círculo de amigos, y lo hace. No todas, por supuesto, pero muchas más de las que tu comodidad te permite imaginar. Porque cuando una mujer acumula rabia, frustración y un deseo reprimido que la carcome por dentro, necesita desesperadamente una válvula de escape. Y si tú no eres esa válvula, entonces, en su psique, te conviertes en la prisión, en la causa de su encierro. La única forma de romper este patrón no es vigilando su teléfono, no es controlando sus salidas, no es hundiéndote en una complacencia aún mayor. La única forma es una transformación interna radical. Pero no una transformación para gustarle a ella, no para recuperarla. Es una transformación para recuperarte a ti mismo. Para que, incluso si ella no te elige, tú puedas volver a sentirte elegido por la persona más importante, tú. Porque el hombre que se traiciona a sí mismo, que abandona su esencia con tal de sostener una relación, lo pierde todo. Y no me refiero solo a su dignidad o al respeto de los demás. Pierde su fuerza, su rumbo, su instinto, su masculinidad fundamental. ¿Quieres revertir esta dinámica? Deja de perseguirla. Deja de dar explicaciones que no te piden. Deja de adaptar tu carácter para encajar. Interpreta su distancia no como una señal de que tienes que esforzarte más en complacerla, sino como un mensaje claro y contundente de que ella, emocionalmente, ya está en otro lugar. Y tú, en lugar de quedarte ahí plantado, como un perro fiel esperando una caricia que no llega, levántate. No con rabia destructiva, sino con la clara determinación de empezar de nuevo. Con ella o sin ella. Porque una mujer puede perdonar muchos errores, pero hay una cosa que nunca, jamás, respeta: al hombre que se queda donde ya no es deseado. La nueva mentalidad que necesitas no es de venganza, es de una claridad glacial. Es entender, de una vez por todas, que tu valor no se mide por cuánto aguantas donde no te valoran, sino por el coraje con el que te respetas a ti mismo. Que tu deseo no está para ser reprimido ni entregado como un mendigo a quien lo desprecia. Tu deseo está para ser dirigido, cultivado con maestría y honrado con la ferocidad de un guerrero. Y si ella es incapaz de ver ese nuevo fuego en ti, entonces su pérdida será inmensa. Pero si tú eres incapaz de ver tu propio valor, entonces no será una pérdida, será tu ruina. Y tú no estás aquí, en tu mejor versión, para arruinarte. Estás aquí para despertar. Aunque el despertar duela, aunque sea tarde, aunque tengas que dar los primeros pasos completamente solo. Porque solo un hombre que se elige a sí mismo primero, puede volver a ser elegido por una mujer o por la vida. Si has llegado hasta aquí, escuchando hasta el final, no eres uno más. No todos tienen el valor de escuchar verdades que queman hasta la última palabra. No todos pueden soportar que les digan, sin filtros, que fueron domesticados, que fueron ignorados, que fueron usados, y que, en el silencio, lo permitieron. Pero tú sí. Y eso, aunque no lo sientas en este momento, es ya el primer y más poderoso acto de rebelión. Porque el hombre que escucha hasta el final, el que no se ofende ni huye, sino que absorbe y se despierta, es el hombre que puede cambiar el curso de su historia. No porque el mundo suddenly se lo ponga fácil, sino porque él ha decidido dejar de ser víctima de su propia complacencia. Porque él, por fin, ha elegido volver a ser hombre. Hoy no viniste a este canal buscando frases bonitas ni consuelos baratos. Viniste a ver lo que hay detrás de la sonrisa serena de una mujer casada. Viniste a entender la mecánica implacable de un deseo que no se extingue,
solo se redirige hacia quien lo reconoce y lo evoca. Y si estás aquí, respirando aún con estas palabras, es porque algo dentro de ti ya no está dispuesto a seguir siendo solo útil, fiel y olvidado. Es porque has empezado a sentir el calor de tu propio fuego. No el que ella alguna vez pudo avivar, sino el que tú, durante demasiado tiempo, habías apagado. Ahora es tu turno. Este no es el final, es tu inicio. Comenta ahora, con firmeza y sin un ápice de duda. Escribe estas 3 palabras: elijo mi fuego. Y dime desde qué país me estás escuchando. Porque no importa el idioma ni la ciudad, en todos los rincones del mundo hay hombres que están recordando, justo ahora, quienes eran antes de que el mundo les dijera que se domesticaran. Yo soy Gael, psicólogo, terapeuta, y la voz que se niega a disfrazarte la verdad para hacerla más digerible. Este canal, tu mejor versión, no existe para consolarte. Existe para sacudirte, para mostrarte lo que ella nunca se atreverá a decirte, y para devolverte las herramientas que una vez tuviste en tus manos y que perdiste, quizás en nombre de un amor mal entendido, del deber o del miedo. Suscríbete ahora, pero no lo hagas por mí. Hazlo si has tomado la decisión interna de no volver a ser el mismo de antes. Si este video te ha dado las respuestas crudas que nadie más se atrevía a darte. Y compártelo con aquel amigo que aún sigue creyendo, con una fe ciega, que su mujer casada aún lo ama, mientras otro hombre, en algún lugar, ya está tocando sin permiso la esencia que a él se le escapó de las manos. No te vayas todavía. Elige. En pantalla aparecerán 2 videos. Elige uno. Solo uno. Elige el que más te duela, el cuyo título te genere una punzada de incomodidad o de reconocimiento. Porque ahí, justo en ese punto donde más te resistes a mirar, está escondida tu próxima lección. Y tu próxima liberación. Elige el que más te duela. Porque ahí está tu salida.